Es decir, que es toda anomalía estructural propiamente del corazón, pero también de los grandes vasos cercanos a ellos, ¿no? Las cardiopatías críticas deberían ser tratadas antes del año de edad y sobre todo antes de los 28 días, porque puede comprometer la vida. En cuanto a la embriología, todos nosotros sabemos que se van a dar entre la tercera y la 10ª semana de vida. Entonces, si una noxa está interviniendo entre esta semana de vida, vamos a tener probablemente alteraciones estructurales en el corazón y en otros órganos más, pero en este momento nos toca realizar el tema de cardiopatía. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la incidencia, he mostrado acá dos grupos, en España es de 8 a 10 por cada 1000, y en Perú algunos artículos también nos muestran lo mismo, de 4 a 12 en una media de 8 por cada 1000 de nacidos vivos. Recordemos que es la principal causa de muerte de todas las malformaciones, entonces no estamos hablando de una cosa menor, entonces por eso hay que prestarle bastante atención y sobre todo en el tema del diagnóstico. En cuanto a la frecuencia, como ven ahí es una lista bastante grande. Hay que recordar que la comunicación interventricular es la principal cardiopatía, la que prevalece más. De todas, la CIB es la que prevalece más. En segundo lugar tenemos a la comunicación interauricular. La comunicación interauricular se caracteriza porque es la cardiopatía del adulto, ya porque en infancia pasa desapercibida, lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar está el ductus arterioso permeable. Les voy adelantando que el ductus arterioso permeable es la cardiopatía más frecuente de la prematuridad, ¿ya? Dentro de esta lista vamos a ver otras cardiopatías más, como la cianótica, que es la tetralogía de Fallot, y la transposición de grandes arterias, ¿ya? De las cardiopatías cianóticas, la tetralogía de Fallot vendría a ser la principal, la que tiene más prevalencia. En cuanto a la etiología, debemos recordar que muchos síndromes que nosotros conocemos están relacionados a las cardiopatías congénitas. Por ejemplo, el síndrome de Down tiene en una probabilidad de 50% de presentar una cardiopatía congénita. ¿Y cuál es la cardiopatía congénita más frecuente del síndrome de Down? ¿Alguien me puede decir? La comunicación atrioventricular. Entonces también tenemos el CIB y el CIA que se podría presentar en estos pacientes. Tenemos también como enfermedades cromosómicas a la trisomía 13 y la 18, Patau y Edwards, que también están relacionadas en más de un 90% con cardiopatías. Entonces, ¿cuáles son las que se presentan en ellos? Puede ser un CIB, puede ser un ductus arterioso permeable o alguna otra valvulopatía. Y el resto para que sepamos, ¿no? En cuanto a la etiología, es multifactorial. Entonces no solamente ocurre una noxa que pueda predisponer a que haya cardiopatías. Por ejemplo, dentro de los fármacos vamos a tener al fármaco que es la trimetadiona, que se utiliza en espasmos de sollozo, es un anticonvulsivante. Entonces, ¿no? Gestante que esté expuesta a este fármaco muy probablemente vaya a tener un producto con una cardiopatía, además del ácido retinoico que se utiliza en dermatología, talidomida, litio y alcohol. ¿Ya? Entonces hay que prestarle atención a estos fármacos y hay que evitarlos durante la gestación. Dentro de los agentes infecciosos tenemos, por ejemplo, la rubiola. ¿La rubiola está asociado a qué cardiopatía? Al PSA, ¿verdad? Al conducto arterioso permeable. ¿Ya? Entonces, entre otras infecciones más. Agentes físicos podemos mencionar radiación, hipoxia, y dentro de los agentes maternos podemos ver que la diabetes, al igual que en nuestro tema de distrés respiratorio, también está relacionado a cardiopatías congénitas, ¿no? Enfermedades del colágeno, fenilcetonuria, y dentro de otros tenemos a disolventes, pinturas, placas, etc. Dentro de la fisiopatología vamos a tener que entender primero esto, ¿no? Vamos a ver cuál es la transición de la circulación fetal a la neonatal. Entonces, nosotros sabemos que toda la circulación, el aporte de oxígeno que tiene el feto intraútero está viniendo de la mamá a la placenta y posteriormente de la placenta a través de la vena umbilical va a tener que llegar al corazón del lado derecho. En este caso se va a encontrar con dos shunts. El primero de ellos va a ser el foramen oval. Se dice que va a traspasar 25% del volumen de sangre por este foramen. El objetivo de ello es que no pase por los pulmones, porque en este momento los pulmones están llenos de líquido. No va a haber el intercambio gaseoso que va a ocurrir ya después en la vida extrauterina. Entonces solamente necesitamos perfundirlo para darle oxígeno y nutrientes. El resto de sangre que no ha pasado por el foramen oval va a llegar al ventrículo del lado derecho.
¿ya? Va a pasar a la arteria pulmonar y posteriormente se va a presentar este shunt que se llama conducto arterioso, con la misma finalidad de evitar el paso por los pulmones y de que la sangre pues vaya a llegar a toda la economía, ¿no? La circulación sistémica. Entonces esos shunts son los que se presentan en la vida fetal y posteriormente, cuando ya se produce el nacimiento, los alvéolos van a eliminar el líquido por los mecanismos que les han mencionado en la taquina transitoria del recién nacido y finalmente pues se va a producir el intercambio gaseoso. Estos son dos gráficos que he considerado yo importantes para poder entender. Entonces yo quiero que le presten mucha atención a esto porque a mi entender con esto vamos a poder comprender de una manera adecuada lo que se viene más adelante en la exposición, ¿ya? Esta es la circulación materno-fetal. Como ven, esta es la representación del corazón. Ya tenemos acá la vena cava, que va a desembocar en la aurícula del lado derecho. El shunt está representado por este agujero de acá, que es el foramen oval. La sangre va a transcurrir hacia el ventrículo del lado derecho, finalmente a la arteria pulmonar, y el otro shunt está representado en este lugar, ¿ya? Hacia la aorta. ¿Ya? Entonces, como ven, el color de estas cuatro cámaras está de un color rojo. No tenemos sangre venosa acá, ¿no? Porque la sangre está llegando directamente de la placenta oxigenada. Por el contrario, en la vida extrauterina va a ocurrir algo, ¿no? Los shunts se van a cerrar, el foramen oval y el ductus arterioso. Entonces lo que vamos a tener ahora es que el corazón del lado derecho va a estar en un estado de disminución de oxígeno, ¿no? Por eso lo representamos de color azul. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el lado izquierdo? La presión va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a tener que romper la presión sistémica, va a tratar contra ello, ¿no es cierto? No teniendo ya los shunts, entonces esto es lo que va a tener la sangre oxigenada que va a venir por las venas pulmonares, después de haber pasado por los pulmones, para que pueda oxigenar y alimentar a toda nuestra economía. ¿Ya? Acá hay una representación de las cardiopatías cianóticas y cianógenas. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, aquí estamos frente a una comunicación interauricular. La flecha está yendo de acá, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Lo mismo tenemos acá, en el ventrículo izquierdo. La sangre está yendo del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Aquí estamos representando el CIB. Entonces, más abajo tendríamos una comunicación de la aorta hacia la arteria pulmonar, que estaría representando el conducto arterioso. Si se dan cuenta, todo está yendo hacia el lado derecho. Entonces, esas tres patologías que les acabo de mencionar, el CIA, el CIB y el PCA, son un shunt ¿de qué lado? Muy bien, entonces de izquierda a derecha. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver que al final la sangre va a llegar aquí al ventrículo derecho, finalmente a la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Entonces, estas patologías van a ser de un flujo pulmonar aumentado, disminuido. ¿Qué va a ser, chicos? Aumentado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ya quédense con eso, lo vamos a ver a detalle más adelante. Mientras que en las cardiopatías cianógenas, como vamos a tratar solamente de dos, y les hablo particularmente de la tetralogía de Fallot, que está cursando como uno de sus efectos con una estenosis de la arteria pulmonar. Entonces, imaginémonos que esta estenosis de la arteria pulmonar es muy severa, no está dejando pasar flujo hacia los pulmones. Entonces, ¿cómo va a ser la representación en una radiografía? ¿De hiperflujo? ¿De hipoflujo? Hipoflujo, justamente porque hay una estrechez en la arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿me están entendiendo? No va a pasar hacia los pulmones y va a haber un rebosamiento. ¿El shunt de qué lado a qué lado va a ser? De derecha a izquierda. Justamente por ello se manifiesta con cianosis. ¿Correcto? Ya. Dentro de las manifestaciones clínicas de las cardiopatías congénitas es bastante florido, como ven ahí. Vamos a tener taquipnia, pulsos, por ejemplo, vamos a ver los disminuidos en los miembros inferiores en la coartación de aorta. Vamos a tener disnea, soplos, dificultad para lactancia, diaforesis y pobre ganancia ponderal en aquellas cardiopatías que están cursando con hiperflujo. Ya saben cuáles son, ya saben. Cianosis, crisis hipóxicas, por ejemplo, en la tetralogía de Fallot, arritmias, shock, frialdad, distal, hipoperfusión en una falla del ventrículo izquierdo, y en falla del ventrículo derecho podemos ver ya hepatomegalia y edemas. ¿Chicos?
Dentro de la exploración vamos a ver que el tema de nosotros hallar soplos en nuestro examen físico tiene un valor limitado, porque muchas cardiopatías no pueden o no necesariamente van a tener soplos, ¿no? Y no todo soplo necesariamente va a involucrar una cardiopatía. La frecuencia cardíaca puede causar con arritmias. Los soplos también podemos nosotros identificarlos. Aquí estamos representando el soplo 4 de 6, porque la intensidad de los soplos son en ese sentido, hasta 6. ¿Saben cuáles son las intensidades de los soplos? El grado 1. ¿Alguien? ¿No? Los clasificamos en 6, ¿no es cierto? Se dice que el grado 1 solamente es oído por los expertos, es muy sutil. El grado 2 lo podemos escuchar la mayoría de nosotros. El grado 3 es un poco más intenso y no cursa con frémito, a diferencia del grado 4 que sí tiene frémito, como lo mencionamos acá. El grado 5 ya es un poco más intenso, y el grado 6 se dice que incluso se puede oír sin estetoscopio. ¿Ya? Vamos a ver también hepatomegalia, taquipnia, y en la radiografía de tórax podemos identificar, por ejemplo, cardiomegalia, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con el índice cardiotorácico. ¿Que cuánto tiene que ser el valor para considerar cardiomegalia en el neonato? ¿Cuánto? Vamos. ¿En adulto cómo es? ¿Han hecho cardiología? 0.5. En el neonato se considera más de 0.6. ¿Ya? De la misma manera que sacan en el adulto, de la misma manera se saca en el neonato, pero el valor se incrementa. ¿Ya? Podemos encontrar ¿qué más? Flujo pulmonar aumentado, disminuido según sea el caso. El arco aórtico, ¿no? Y también podemos hacer un estudio que se llama ecocardiografía Doppler, que nos va a identificar el tamaño, los flujos y todo ello para hacer ya el diagnóstico definitivo de la cardiopatía. Este es un cuadro que nos muestra cuándo nosotros deberíamos referir a nuestro paciente según los hallazgos que encontremos. Por ejemplo, características clínicas e historia, podemos ver trastornos genéticos. Entonces, si a tu consultorio o a tu consulta, cuando estás en tu serum, te llega un paciente con fenotipo dado que tiene un mes y todavía no ha recibido una evaluación por cardiología o una ecocardiografía, entonces, ¿qué tienes que hacerlo? ¿Qué tienes que hacer? Referirlo para que pueda ser estudiado. Porque ¿cuánto por ciento de los pacientes con síndrome de Down tienen cardiopatía? Más del 50%, como hemos visto, ¿no es cierto? En las trisomías 13 y 18, más del 90%, ¿no? Entonces, los síntomas sugestivos de la enfermedad cardíaca también es un motivo de referencia. Entonces, si nosotros vemos pobre ganancia ponderal, lactancia entrecortada, edemas, etcétera, todo lo que hemos mencionado hace un momento, debería ser referido para que sea estudiado como un diagnóstico presuntivo de una cardiopatía. En cuanto a los soplos, se dice que aquellos que tienen más de una intensidad de 2, o sea, de 3 en adelante, también deberían ser referidos y estudiados, al igual que los soplos o los históricos. Otros ruidos cardíacos, el segundo ruido con un desdoblamiento fijo, también, ¿no? Porque eso nos orienta a un tipo de cardiopatía, que lo vamos a ver en un momento. Y en cuanto a otros hallazgos, la diferencial de presiones entre el miembro superior y el miembro inferior también nos haría sospechar, en este caso, de una cortación de aorta, ¿no? Al igual que los pulsos disminuidos también en los miembros inferiores. Pruebas diagnósticas, si tenemos una prueba de oximetría anormal, que cuente con una radiografía que nos diga que hay una cardiomegalia o edema pulmonar, e incluso si nosotros identificamos un test de hiperoxia positivo, estaríamos enviándolo a una consulta por un especialista para que diagnostique una cardiopatía. Hablando del test de hiperoxia, es una prueba sencilla que podemos realizar nosotros en cualquier nivel de atención. Solamente necesitamos previamente tomar una saturación a FiO 21 a nuestro paciente pre y postductal, y posteriormente ahí iniciamos ya con nuestro test de hiperoxia. ¿Qué hacemos? Le administramos oxígeno al 100% durante 10 minutos. Esto nos va a ayudar a discriminar si se trata de una patología respiratoria o cardíaca. Si nuestra presión de oxígeno aumenta hasta 100 milímetros de mercurio, o si tu saturación aumenta simplemente, estamos frente a una patología respiratoria. Por el contrario, si la presión de oxígeno no supera los 100 o solamente ha aumentado entre 10 y 30 y la saturación no mejora, estaríamos frente a una patología cardíaca. Entonces, de esa manera nosotros podríamos orientar mejor nuestro diagnóstico presuntivo para que pueda ser referido. ¿De acuerdo? El tamizaje cardíaco también es un examen muy importante que nos ayuda a identificar qué tipo de cardiopatías. Vamos, cardiopatías críticas que pueden comprometer la vida. ¿Ya? Entonces es un examen
que está siendo de a poco implementado en todos los centros hospitalarios con ese fin, diagnosticar cardiopatías críticas, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para tomar o hacer un tamizaje cardíaco? ¿Alguien me puede decir? ¿Han leído el artículo, chicos, que hemos enviado? ¿Alguien? Bueno, se dice que el tamizaje cardíaco tiene que ser realizado después de las 24 horas de vida o antes del alta. Primero, ¿no es cierto? El ambiente en el que tiene que estar el neonato para hacerle dicho examen tiene que ser un ambiente tranquilo. No tiene que haber ni frío ni mucho calor. El paciente no tiene que estar lactando y no tiene que estar llorando. Tiene que estar despierto para que se haga el examen. En cuanto al sensor, la emisión de la luz tiene que estar sobre el dorso de la mano o del pie, ¿no? Y la otra parte tiene que estar en la planta o la palma de la mano o del pie, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a tomar la saturación y cuando tengamos una respuesta, un valor de aquella saturación preductal, nos referimos a qué mano? Postductal. Cualquiera de los dos pies, ¿ya? Entonces, en esas zonas es donde se toma la saturación. Una vez tengas el valor, nosotros vamos a pasar a nuestro cuadro para hacer el diagnóstico, ¿ya? Antes teníamos mucha dificultad en el tema de ese diagnóstico porque existían solamente tablas para alturas menores de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Hace un par de años se ha realizado un estudio para que estas tablas puedan ser incluidas con alturas superiores a estos metros que les estoy mencionando, ¿ya? Entonces, esta tabla, la primera, estamos aquí con una altura entre 0 y 2.499 metros del nivel del mar. Entonces, aquellos pacientes que están habitando en esa altura deberían utilizar esta tabla de acá. Tamizamos a nuestros pacientes con lo que hemos mencionado anteriormente y de tener un valor de una saturación más de 95, mayor o igual a 95, o una diferencial menor o igual a 3 entre pre y postductal, nuestro paciente va a tener como resultado un tamizaje negativo y puede continuar con sus controles normales. Por el contrario, si tenemos una saturación menor de 90% en cualquier extremidad, nuestro tamizaje va a arrojar un valor positivo y va a tener que ser referido para estudio cardiológico. Por el contrario, en la parte amarilla, si tenemos una saturación entre 90 y 94 en cualquier extremidad o una diferencial mayor a 3%, le damos chance de repetir el examen en una hora, ¿ya? Y lo mismo, si tenemos acá con estos valores va a ser negativo, si tenemos menos de 90 va a ser positivo, y se repiten los mismos valores que aquí, también se va a considerar positivo, y tu paciente va a tener que ser referido para que se le haga un estudio cardiológico. El siguiente cuadro nos muestra lo mismo, pero en alturas superiores a los 1.500 hasta los 3.599 metros sobre el nivel del mar. Lo único que cambia son los valores en la saturación, ¿ya? Son un poco más defensivos en cuanto a los valores. La diferencial no cambia, siempre va a ser menor o igual a 3, ¿ya? Y acá menos de 87 para que salga un positivo, ¿no? Entonces, en este caso, la única diferencia es que vas a hacer 3 pruebas, ¿no? Tras tu primer tamizaje, que te salga con estos valores que se están viendo ahí, vas a tener que repetir en una hora. Si te sigue saliendo lo mismo, haces una segunda repetición, es tu tercer tamizaje. De continuar con los mismos valores, se le va a asignar el valor de positivo y va a tener que ser referido para estudio. ¿De acuerdo? Y finalmente, en aquellos pacientes que viven sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.500. De la misma manera, solamente estamos cambiando los valores de las saturaciones. Somos un poco más permisivos por la altura, ¿no? 85 y mayor 89. También se realiza 3 veces la prueba de tamizaje y en la tercera, si nos salen los valores similares al inicio, en la parte amarilla, nos va a arrojar positivo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Listo. Ya. Otro medio diagnóstico que nos va a ayudar a identificar las cardiopatías y comprender si estamos frente a una cardiopatía con hiperflujo o hipoflujo es la radiografía de tórax. Como ya me han entendido hace un momento los gráficos que he mostrado, ¿cómo están aquí los espacios, los intercostales? ¿Cómo están? ¿Cómo nosotros denominamos a la parte oscura que se encuentra entre las costillas? Radiolúcido. Cuando se está manifestando de oscuro, es radiolúcido. ¿Y qué traduce ello? No.
traducción, ¿no? ¿Qué traduce? Que hay una poca vascularización, ¿no es cierto? ¿En qué patología podemos encontrar esto? En aquellos que están con una estenosis de la pulmonar, por ejemplo. Entonces, ¿va a pasar sangre por esa estenosis? ¿Va a llegar ese parénquima pulmonar? No. Entonces, justamente por ello se va a manifestar de esta manera, con las zonas oscuras. Y aquí nos dice, ¿no? Radiografía de flujo pulmonar disminuido o hipoflujo típica de un paciente con FALOP. ¿Qué tiene FALOP? Tiene una estenosis de la pulmonar. ¿Ya? A diferencia de esta placa que vemos acá. ¿Cómo vemos acá los espacios intercostales? Opacos, podría ser con congestión pulmonar, sobre todo en los cilios, ¿no es cierto? Entonces, manifestación de qué va a ser? De un flujo pulmonar aumentado. Entonces, ¿qué cardiopatías están en relación a ello? Todas las que tienen un shunt de izquierda y derecha, correcto. ¿Ya? Entonces, en esos pacientes vamos a ver este tipo de radiografía. Y finalmente, una radiografía normal, ¿no? En la que no hay ningún flujo, ¿se entiende? ¿Sí? Finalmente, para acabar la parte teórica y empezar con cada una de las cardiopatías, tenemos un algoritmo diagnóstico de manejo de cardiopatías congénitas. ¿Ya? En este caso estamos haciendo una diferencia entre cianóticas y acianóticas. Vamos a ver que dentro de las cianóticas, cianosis con choque y cianosis feliz, ¿no? Por decirlo, cardiopatías que no nos van a causar demasiada repercusión en un momento agudo. ¿Ya? Dentro estamos resaltando las de color amarillo porque son las que vamos a ver. Representando a las cardiopatías cianóticas con choque, vamos a tener la transposición de grandes vasos, pero que tengan un septum interventricular íntegro. Recordemos que esta cardiopatía, si no tiene chance, es una cardiopatía severa, como estamos mencionando acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Iniciar prostaglandinas para evitar que ese ductus que lo esté manteniendo vivo, está haciendo una mezcla de sangre, no se cierre, porque si se cierra este paciente va a fallecer. ¿Ya? Aparte puede tener un CIA, un CIB, ¿no? Pero lo que nosotros podemos hacer es el ductus. Entonces, ¿qué nos va a ayudar en eso? La prostaglandina. Debemos iniciar prostaglandina y posteriormente ya le haga un manejo del intervencionista o un manejo quirúrgico. ¿Ya? Entonces, que la cianosis feliz representada por la tetralogía de Fallot, que en un inicio puede ser no muy grave de acuerdo a la estenosis pulmonar, podemos hacer un manejo evitando diuréticos y restricción hídrica y un manejo cardiológico, ¿no? Dentro de las acianóticas tenemos a los pacientes que cursan con shock o una polimia feliz simplemente. Los que vamos a ver son los de este lado, ¿no? Aquellos que tienen un shunt izquierda a derecha, CIA, CIB y PCA. Entonces, ¿cómo manejamos a estos pacientes? Con beta bloqueadores, IECAS y diuréticos. ¿Ya? Más adelante, no se preocupen, vamos a ver cada una de ellas y vamos a comenzar entonces con la comunicación interauricular. Entonces, ¿qué habíamos mencionado de esta patología cardíaca? Que era la más común en los adultos. ¿Por qué? Pasaba desapercibida justamente en la infancia, ¿no? Tenemos tres tipos de comunicación interauricular. El ostium secundum, que representa un 50 o 70%. Tenemos a un ostium primum y a un seno venoso. En cuanto a la localización en las estructuras, vamos a ver que el seno venoso es en la parte superior. ¿Ya? El ostium secundum en la parte media y el ostium primum en la parte inferior. ¿Por qué quiero que estos chicos presten atención? Porque de acuerdo a ellos se va a dar el manejo también con stents, ¿no? El foramen oval, que nos puede confundir con CIA, si bien está en la misma estructura donde se está presentando el CIA, no necesariamente representa una patología. ¿Ya? Entonces hay que prestarle atención también a eso. Y acá, las manifestaciones clínicas, como lo hemos mencionado, pasa desapercibida en la niñez y en la etapa de infancia. ¿Qué podemos encontrar nosotros? Podemos encontrar a un paciente quizás delgado, con un percentil de un peso paralelo menor del 10, y podemos auscultar soplo algunas veces, pero sí lo que siempre vamos a ver es un desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Bien? Entonces, en un cuadro anterior hemos mencionado que esto ameritaría que sea referido para estudio. Entonces, desdoblamiento fijo del segundo ruido lo relacionamos con un CIA. En la radiografía, ya lo hemos visto, chicos, por tercera vez vamos a repetirlo, cómo va a ser esa radiografía, hiper o hipoflujo, hiperflujo, porque ya antes de izquierda a derecha y va a congestionar el pulmón. Si bien en la CIA no te da una manifestación clínica muy florida, pero también puede
ocurrir, ¿ya? Entonces, lo que vemos nosotros va a haber, ¿no?, el hiperflujo pulmonar, como lo están mencionando ahí, y la ecocardiografía finalmente para hacer el diagnóstico definitivo. ¿De qué tipo de CIA se trata? ¿No? Un ostium secundum, un descendo venoso, un ostium primum, y de acuerdo a ello nosotros podemos evaluar también el tamaño de las cámaras cardíacas y los shunts en qué sentido están yendo. Dentro de la historia natural se va a ver que esta patología en un 87% de sus casos se va a cerrar de manera espontánea, ¿ya? Entonces no es una cardiopatía que nos debería preocupar demasiado, por decirlo así. Y aquellos que tengan menor de 3 milímetros se cierran en un 100% hasta los 18 meses de edad. Los tamaños entre 3 y 8 se van a cerrar en un 80% antes de los 18 meses de edad. Y finalmente, aquellos pacientes que tengan mayor de 8 milímetros, muy raras veces se van a cerrar. Si pasados los 4 años no se ha cerrado, es muy poco probable que se vaya a cerrar este defecto. En cuanto a la historia natural, como lo hemos mencionado, la mayoría de los niños pasa asintomático. ¿Cuándo se va a manifestar? En edades más avanzadas, de los 20 a los 39 años, y sobre todo en aquellos mayores de 40 años se puede manifestar con una insuficiencia cardíaca. Justamente por ello es la cardiopatía más prevalente en la adultez, ¿ya? En cuanto al tratamiento, se dice que basta solamente con un diurético para controlar si es que no se ha hecho ICC, y solamente ello porque la tasa de cierre casi va a ser espontánea, ¿ya? Acá vamos a ver el tratamiento no quirúrgico. Entonces, esta representación que vemos acá es un ostium secundum, ¿ya? Si fuera un seno venoso, el defecto estaría por acá arriba, y si fuera un ostium primum, acá pegado a los cojinetes. En este caso, el stent se va a anclar aquí y aquí. Entonces, ¿para quién está indicado este tipo de tratamiento? Para la CIB de tipo ostium secundum. Entonces, el seno venoso y el ostium primum van a hacer que se puedan manejar de esta manera. Ese dispositivo que se despliega como un paraguas se llama Amplatzer. Los stents son resortes que generalmente lo que hacen es dilatar. Entonces, eso es un Amplatzer, es un paraguas, ¿ya? Pero, como le digo, ya es procedimiento avanzado, vamos a avanzar. Gracias, doctor. Y finalmente el cierre quirúrgico. ¿Para quién está indicado el cierre quirúrgico? Acá vemos un término, no sé si lo han escuchado alguna vez, QPQS. ¿Qué significa QPQS? La relación entre el flujo pulmonar y el flujo. Correcto, ¿no? Entonces el flujo pulmonar, el valor para este QPQS debería ser un valor de 1 como valor ideal, ¿no? Pero cuando está aumentado ya hay una repercusión, ¿no? Sobre todo nos está traduciendo que el flujo pulmonar está aumentado con relación al flujo sistémico. Entonces, si ocurre esto, ya estaría meritorio de que se haga un cierre quirúrgico, ¿ya? Por lo general, dice que se aplaza el tratamiento quirúrgico entre 2 y 4 años por la tasa de cierre espontáneo que puede existir. ¿Cuándo más indicamos un cierre quirúrgico? Cuando hay una ICC refractaria al tratamiento médico que le estamos dando, y también cuando no es posible el cierre con un dispositivo. ¿En qué tipo de CIA habíamos dicho que no es posible? Ostium primum y del seno venoso, chicos, porque no tiene dónde anclar ese dispositivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo escuché que mencionaron los tres. ¿Cuál es el que no se puede cerrar con un Amplatzer? Claro, sí, perfecto. Bien. Finalmente, para culminar con CIA, el control y el seguimiento. Si al paciente se le ha hecho el procedimiento quirúrgico, entonces vamos a nosotros que tener que darle un tratamiento antiagregante, una profilaxis para endocarditis durante 6 meses y un control cardiológico y pediátrico, y tenemos que vigilar qué cosa: arritmias, dolor torácico, derrame pericárdico o fiebre. Entonces hay que estar atentos a esas manifestaciones para poder hacer un control inmediato. ¿Está bien? ¿Se entendió seguida? Bien, pasamos a comunicación interventricular. ¿Qué habíamos dicho de la comunicación interventricular? Que es la cardiopatía más frecuente, ¿no es cierto? Entonces, empecemos. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta, no? Vamos a ver una comunicación en el septum interventricular. ¿Qué tipo de shunt, chicos? ¿Ya? Representan un 15 a 20% de todas las cardiopatías, sin contar aquellas que están formando parte de la cianótica, ¿no? Porque la tetralogía de Fallot también tiene CIB como parte de sus malformaciones, ¿verdad? Por sí sola representa la mayor cantidad.
Entonces vamos a hablar de dos tipos nada más, de los que más se puede tratar. En este caso vamos a ver primero el tipo membranoso, que representa un 75%. ¿Ya? Entonces esto se va a encontrar, dice, en la parte subaórtica. ¿Ya? También se van a denominar perimembranosos o subaórticos por ese motivo. Entonces lo vemos representado aquí en este lugar. El segundo tipo son los defectos musculares, que representan el 15%. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir de los musculares? Que están en todo el tabique interventricular. Muchas veces puede hacer varios agujeros, a lo que se conoce como queso suizo, que van a repercutir de la misma manera como si fuera un agujero grande, un CIB grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos importa de esto? Que a menudo se cierran espontáneamente, a diferencia de los membranosos o perimembranosos. ¿Ya? Entonces los musculares tienen una mayor tasa de cierre espontáneo. Entonces si les llega por ahí una mamá con una ecocardiografía a su puesto de salud y les muestra el informe donde dice es un defecto CIB tipo muscular que mide 2 milímetros, el paciente está asintomático, la van a alarmar, la van a tranquilizar, ¿qué van a hacer? Tiene una tasa de cierre espontáneo, entonces podemos vigilar a este paciente, ¿no es cierto? En cuanto a la clasificación por tamaño del defecto, vamos a ver que los pequeños son menos de 4 milímetros, los moderados de 4 a 6 y los grandes mayores a 6. ¿Ya? También se le puede clasificar por el tema con la clasificación PQS, pequeños menores de 1.5, moderados de 1.5 a 2.3 y los grandes mayores a 2.3. Las manifestaciones clínicas en este caso sí van a ser más floridas a diferencia del CIA, pero los pequeños son asintomáticos muchas veces, pueden tener un crecimiento normal en sus pacientes, puede haber un soplo que se va a manifestar después del 4º al 10º día de vida, cuando la resistencia vascular pulmonar va a disminuir, ¿no? Entonces ahí va a ser más manifiesto y ya de izquierda a derecha, pero justamente en ese momento podemos escuchar quizás algo, o podemos observar alguna manifestación. Mientras que los CIBs moderados o grandes sí van a cursar con una clínica, ¿no es cierto? Que va a haber retraso de crecimiento, disminución de la tolerancia al esfuerzo, taquicardia, hepatomegalia, infecciones pulmonares reiteradas y signos de ICC muchas veces. ¿Ya? Acá dice algo importante, hipertensión pulmonar del área de evolución, síndrome de Eisenmenger. Entonces, ¿qué es eso? ¿Alguien me puede explicar, chicos? ¿Han leído sobre ello? ¿Alguien otro? Creo que hay un momento en el que hay una conversión de una cardiopatía cianótica hacia una cianótica. Muy bien. Y ese punto medio es ya, pero ¿por qué ocurre? ¿Qué ocurre? Muy bien, tienen idea. ¿Ya? Entonces, como hemos mencionado, el CIB es un flujo de izquierda a derecha. Cuando ese flujo se hace de una manera crónica hacia nuestras arterias pulmonares y las arterias de los pulmones, va a haber un tema de remodelación. Entonces va a haber una resistencia vascular pulmonar aumentada, lo que al final se va a traducir en una inversión del flujo, de lo que era izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces va a cursar y se va a comportar como una estenosis de la pulmonar, más o menos, si lo queremos comparar, ¿no? Entonces, de ser una acianótica, ahora va a ser una cianótica porque justamente esas resistencias están aumentadas. Entonces se dice que esto ya es una fase final de la complicación de una cardiopatía. Y el CIB puede llegar a ello, a diferencia del CIA. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Dentro de la exploración física, los CIBs pequeños van a presentar un desarrollo adecuado y no necesariamente nos van a ser cianóticos, mientras que los CIB grandes sí van a tener un escaso aumento ponderal, signos de insuficiencia cardíaca, además de cianosis y acropaquias, en lo que hemos mencionado el síndrome de Eisenmenger, ¿no es cierto? ¿Qué son las acropaquias? Es el aumento distal de nuestros dedos, ¿no es cierto? ¿Cómo más se le conoce? Dedos, dedos hipocráticos, ¿no? Y podemos escuchar en ellos el soplo de 2 a 5 sobre 6 de intensidad. Entonces la cardiopatía que generalmente en la cual tú escuchas un soplo es el CIB. ¿Ya? Si tu cardiopatía, por ejemplo tu tetralogía, está acusando un CIB y tiene soplo, el CIB es el que va a manifestarse con soplo. ¿Ya? Entonces aquí hay una representación de donde nosotros podemos auscultar el soplo y les he puesto un video, ¿no? Imagino que sí lo han visto para que puedan escuchar el soplo del CIB. En cuanto a la radiografía, muy similar a lo que hemos mencionado en CIA. ¿Qué vamos a ver? ¿Hiperflujo o hipoflujo?
¿qué veíamos? Hiperfoco, ¿no es cierto? Porque el shunt es de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Y justamente eso es lo que vemos, ¿no? Hay un aumento parailiar, ¿no? Y también los campos pulmonares, la vascularización está muy aumentada. ¿Qué más podemos ver? Miren, fíjense acá. ¿Qué es esto? La arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos diciendo que hay un shunt izquierda, derecha, ¿dónde va a aumentarse el flujo? En la arteria pulmonar, y se va a manifestar de esta manera, como un botón. ¿De acuerdo? La ecocardiografía, como les vuelvo a mencionar, es el estudio de elección para determinar qué tipo de defecto es, ¿no? Ahí vamos a ver de qué se trata, de un membranoso, de un perimembranoso, de un muscular, el tamaño, los flujos, etc. En cuanto a la historia natural, el cierre es más habitual en efectos pequeños durante los 6 primeros meses de vida. ¿Ya? El 60% de los CIBs musculares, pequeños o moderados, se van a cerrar de forma espontánea. Los musculares, una vez más repetimos. Y tercero, los lactantes con CIB de gran tamaño van a desarrollar un ICC, habitualmente entre la 6ª y 8ª semana de vida, ¿no? En cuanto al tratamiento médico, acá se amplía un poco más. En CIA solamente dábamos diuréticos, ¿no? Quizás en algún momento sí se va a llegar a utilizar dietas, pero en CIB muchas veces la literatura te dice que sí vas a usar diuréticos, vas a usar IECAS y vas a usar fórmulas hipercalóricas, ¿no? Los diuréticos que nosotros conocemos son la furosemida, pero tenemos que asociarla a la esperonolactona para que no haya pérdida de potasio, ¿ya? Y esto nos va a reducir ¿qué cosa? La precarga. En cuanto a los IECAS, vamos a reducir la poscarga y el medicamento que podemos usar es captopril. Las fórmulas hipercalóricas, nosotros tenemos que alcanzar 150 kilocalorías por kilo por día para que no haya una disminución de peso en estos pacientes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos especificaciones ahí, chicos, como nos menciona el doctor, no nos incumbe demasiado, lo leen por favor. Y el control y seguimiento se va a hacer, ¿no? Vigilamos infecciones de CIB significativas, descompensaciones cardiológicas, vamos a estar atentos a nuevos signos, como por ejemplo cianosis, arritmias como taquicardia, bradicardia. Tenemos que hacer profilaxis de endocarditis en procedimientos dentales y de tracto respiratorio. Tenemos que vacunar a nuestros pacientes con neumococo, varicela, influenza. Y tenemos que sospechar de un síndrome post-pericardiectomía si nuestro paciente entre la segunda y tercera semana post-cirugía nos está manifestando bien. Ya, entonces terminamos con CIB y vamos a pasar a conducto, persistencia del conducto arterioso. En cuanto a la persistencia del conducto arterioso, nosotros vemos que vamos a tener una incidencia entre el 5 y 10% de todas las cardiopatías, excluyendo a los recién nacidos. Vamos a hablar ahorita del PSA, pero en pacientes atípicos. Es más frecuente en mujeres y es un problema generalmente del prematuro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una comunicación, ¿no? Que no sea cerrada. El shunt de la arteria pulmonar, o sea, la aorta, no se va a cerrar. Acá tenemos una representación gráfica de las formas de los conductos arteriosos y tenemos que conocer, ¿no? Que por aumento de la presión de oxígeno y disminución de las prostaglandinas tras el nacimiento va a ocurrir ¿qué cosa? Un cierre funcional. ¿El cierre funcional en qué tiempo se da? Entre las 2 y 24 horas de vida, ¿no? Y posterior a ello vamos a tener un cierre anatómico que va a ocurrir entre la segunda y la tercera semana de vida. ¿Ya? Dentro de las manifestaciones clínicas, los pequeños van a ser asintomáticos, como hemos mencionado en el CIA y en el CIB. Los moderados van a presentar una dificultad en las tomas, irritabilidad, taquimia, retraso ponderal, y puede esto aumentar a partir del tercer mes de vida. Los grandes ya van a cursar con taquimia, tiraje, casos de infecciones respiratorias recurrentes. También los podemos clasificar según el QPQS con los tamaños que estamos mencionándolos ahí en la lámina. Las manifestaciones clínicas, si nosotros, o si esta patología llega a ICC, va a haber taquicardia, taquipnea. Los ductos grandes van a tener fluxos periféricos atones de amplia presión diferencial. Y nosotros, el soplo característico que vamos a escuchar en este caso va a ser un soplo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo se le conoce? Maquinaria de Gibson, ¿no es cierto? Entonces, si por ahí, en algún caso clínico, vamos a ver esa palabra, lo vamos a relacionar a un PSA. La radiografía, lo mismo que nuestro CIA, lo mismo que nuestro CIB, un shunt de izquierda a derecha, con una manifestación de radiografía de
¿De acuerdo? En la ecocardiografía, nuevamente, es el medio diagnóstico que nos va a ayudar a identificar cuál es el tamaño, cuál es el flujo, ¿no? Y en cuanto a la historia natural, en estos pacientes que son a término y niños, muy raras veces va a ocurrir el cierre espontáneo. ¿Ya? Los cortocircuitos grandes van a desarrollar ICC, y si se deja sin tratamiento, un PCA nos va a llevar a la hipertensión pulmonar. Lo mismo que hemos mencionado en C y B va a ocurrir en el PCA de gran tamaño. En cuanto al tratamiento, no se recomienda el uso de AINES, ¿no? Porque la fisiopatología es muy distinta a la del prematuro. Entonces, ¿qué hacemos? Un manejo de insuficiencia cardíaca, y si no nos funciona ello, ya pasamos a los cierres quirúrgicos, ¿ya? Los que se ven ahí. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el seguimiento en pediatría? Profilaxis por endocarditis durante los 6 meses posteriores a su cierre quirúrgico, y vigilar las zonas de cicatriz quirúrgica o de punción, ¿no? Buscando hematomas sobre todo. Entonces pasemos a ver cuál es el PCA, pero en este caso el prematuro. Acá tenemos un esquema que nos muestra, ¿no? Según la magnitud de shunt que nosotros vamos a ver manifestaciones cardíacas y manifestaciones pulmonares. Dentro de las manifestaciones cardíacas va a haber un aumento de la presión arterial, dentro de las manifestaciones pulmonares, la presión pulmonar, lo que se va a traducir en aumento del líquido intersticial en el pulmón y aumento a nivel alveolar, ¿no? Entonces va a haber un hiperflujo. Y a nivel cardíaco, el volumen del latido va a haber una redistribución del gasto cardíaco, ¿no? Estas son las manifestaciones clínicas. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Intraútero, lo que va a causar la vasodilatación de este ductus van a ser la prostaglandina, los niveles de oxígeno bajo, porque intraútero están viviendo en un estado de hipoxia los fetos, óxido nítrico, la presión intraluminal y el ANP y el TNP cíclico, ¿no? Cuando nace, ¿qué es lo que va a hacer que se cierre este ductus? Los niveles aumentados de oxígeno, la endotelina y los canales de calcio independientes. De esa manera, en el prematuro se puede cerrar. Las manifestaciones clínicas son muy floridas, chicos: taquicardia, todo lo que pueden observar ahí, algunos de ellos también hemos mencionado. En cuanto a la radiografía de tórax, lo mismo que hemos visto en los recién nacidos a término CIA y CIB, va a haber una lámina, una placa radiográfica con hiperflujo, ¿no es cierto? Cardiomeralia también se puede observar. Chicos, ¿alguno de ustedes saben qué es robo sanguíneo? Bueno, no sé si vieron la lámina de flujograma de fisiopatología. Hacia la izquierda hiperflujo pulmonar, pero hacia la derecha decía robo sanguíneo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es robo sanguíneo? ¿Por qué me preguntan? El doctor ha hecho bastante trabajo tratando de sintetizar la información. Incluso les ha puesto artículos que están en español, que es lo que habitualmente ustedes piden. Pero promueve la participación, ustedes no preguntan nada. Y como no preguntan nada, yo asumo que saben todo. Entonces, ¿quién me puede decir qué es robo sanguíneo? No pierdan la oportunidad de preguntar. Maestro, ¿qué es robo sanguíneo? Disculpe, doctor. Regresa a la laminita, a la lámina de fisiopatología. Una más. Y ahí, hacia el lado derecho, la parte que dice respuesta cardíaca, aumenta volumen latido y dice redistribución del gasto cardíaco. Hacia la parte de abajo dice las manifestaciones clínicas vienen determinadas por la cantidad de shunt izquierda-derecha que provoca sobrecarga pulmonar y hiperflujo. O sea, hasta ahí se entendió, no es nada diferente a las otras. Y del robo del flujo sistémico. O sea, me refiero a esa parte del robo del flujo sistémico. Claro, cuando nosotros tenemos un PCA significativo, o sea, de gran tamaño, de gran calibre, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos robando sangre, por decirlo así, del flujo sistémico, ¿no? Entonces, ¿en qué se puede traducir esto? Por ejemplo, en los prematuros, ¿qué patología, qué complicaciones hemos visto? Bueno, no hemos visto eso. Una enterocolitis necrotizante puede ser. ¿Qué es la enterocolitis necrotizante? Es una hipoperfusión unida o, bueno, representada o complicada por muchas otras noxas más. Entonces, en ello se puede traducir ese robo sanguíneo, ¿no? En que tú hiperfundas el sistema o la circulación gastrointestinal y puede manifestarse y introducirse en esta patología, por ejemplo. Entre otras cosas más, ¿no? Como la hemorragia intraventricular también, ¿no? Si tenemos un robo sanguíneo a nivel de ello, va a haber una hipoperfusión ahí arriba. Entonces puede traducirse también en ese sentido. Entonces, más o menos hace relación ahí. ¿Sí, otro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Han leído algo al respecto? Entonces,
¿Qué les digo? La siguiente, el doctor les ha puesto una tabla bien grande de los síntomas, la de síntomas. La siguiente. Entonces, por ejemplo, ustedes ven hasta acá, todo esto es común a todas las cardiopatías que producen hiperflujo pulmonar. O sea, todas van a provocar congestión pulmonar, infecciones a repetición, cardiomegalia, compromiso pondeostatural. Pero acá, ya, pulsos saltones, hipotensión en miembros inferiores, hipotensión diastólica, estos son signos de robo sanguíneo, de lo que llamamos síndrome de hipoperfusión distal. Entonces, tensión pasa, en la aorta bota hacia callado, ustedes conocen eso, ¿no? Tronco cefálico derecho, carótida primitiva izquierda, subclavia. Pero ¿qué pasa? En vez de ir todo ese gasto como uno, ¿no? Unidad desde la salida hasta el final, acá se regresa 0.5 hacia el pulmón. Entonces, ¿con qué trabaja el resto del cuerpo? Con 0.5. Entonces, ¿hay maneras que se puede adaptar el riñón, el intestino? Sí, pero en un prematuro eso es bien diferente. Entonces, ¿cómo vemos los signos de robo sanguíneo? O de hipoperfusión, en este caso sistémica, de esta manera. ¿Ya? Dato importante. Entonces, el tratamiento de los lactantes sintomáticos, ¿no? Está indicado el cierre farmacológico o quirúrgico de ductos, ¿no? El PCA pequeño es asintomático y se sugiere esperar hasta los 6 meses para un cierre espontáneo de esto. Y en cuanto al tratamiento médico, se dice que la restricción hídrica y los diuréticos tienen una tasa escasa de éxito. Por ese motivo hacemos uso de los AINES, ¿no? Entonces, tenemos como AINES a la indometacina, por ejemplo, que no lo usamos de manera frecuente, pero sí usamos el ibuprofeno. El ibuprofeno se usa, ¿ya?, en las dosis de 10 miligramos, la primera dosis, la segunda dosis tras 24 horas a 5 miligramos por kilo y la tercera también a 5 miligramos por kilo. Son 3 dosis de ibuprofeno. Las contraindicaciones podría ser que estemos cursando con una falla renal, con una creatinina más de 1, que tenga sangrado activo, que esté cursando con un EC, o que tenga una cardiopatía con un ductus dependiente. Entonces, ni locos vamos a cerrar un ductus, una cardiopatía con ductus dependiente, ¿no es cierto? La presentación del ibuprofeno puede ser en ampollas endovenoso y también se puede hacer uso de la vía oral. ¿Ya? Otro medicamento que nos ayuda al cierre del ductus es el paracetamol, ¿no? La dosis se da entre 15 miligramos por kilo cada 6 horas y se puede dar en un periodo entre 3 y 7 días. Es un estudio que nos muestra comparación entre ibuprofeno, paracetamol, ibuprofeno, indometacina, y no se han demostrado diferencias entre ellos, ¿no? La tasa de cierre entre los fármacos que se han mencionado son similares. La respuesta al tratamiento se tiene que ver con un estado clínico, el estado clínico de recién nacido. ¿Ya? Por ejemplo, tienes a tu paciente que ha nacido prematuro de 28 semanas, ¿no? Entonces, ¿de qué patología respiratoria hemos escuchado? Membrana hialina. ¿Qué le damos de tratamiento a la membrana hialina? Surfactante. Has administrado tu surfactante, has colocado quizás segunda dosis de surfactante. Debería haber disminución si este paciente se ve intubado en los parámetros del ventilador mecánico, una respuesta, ¿no es cierto? Pero si te has estancado ahí, has resuelto la patología de fondo, pero tu paciente persiste todavía con requerimiento de oxígeno. Entonces, ¿qué podríamos sospechar por la edad de este paciente? De un ductus, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en mejoría clínica, tras la administración de los medicamentos, deberíamos verlo. Una ecocardiografía se sugiere tras 24 a 48 horas en el caso del ibuprofeno, después de su tercera dosis, 24 a 48 horas un control ecocardiográfico. En el caso del paracetamol, como se extiende hasta el 7º día, después del tercer día se puede hacer un control ecocardiográfico, y si no ha cerrado, se prolonga hasta el 7º día, ¿no? Posterior al 7º día también puedes hacer un control de ecocardiografía, nuevamente para ver si es que se ha cerrado o no este ductus. Si tu ductus permanece abierto, puedes incluso pensar en un segundo ciclo de tratamiento con AINES. ¿Ya? El tratamiento quirúrgico, el que se muestra ahí, ¿no? Si nos hemos fracasado con los AINES, entonces va a ser necesario pues una ligadura quirúrgica, ¿no?, del PCA. ¿Ya? Siempre y cuando haya repercusión hemodinámica de tu paciente, ¿no? No vas a cerrarlo simplemente porque tengas. Hemos visto anteriormente que se puede incluso esperar, si no hay repercusión hemodinámica, hasta los 6 meses, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar a cardiopatías cianóticas. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cuánto nos falta?
son las 3:40, o sea, te quedan bien. Se acaba a las 4:25, ¿no? Tienes 45 minutos. 45 minutos. ¿No? ¿Correcto? Yo te diría que acaba a las 4:20, porque llegan a las 4:25 y el punto no pasa. Las repartidas cianóticas, entonces chicos, vamos a tratar sobre dos principales. Primero vamos a ver la transposición de grandes vasos y posterior a ello vamos a ver la analogía de Fallot. En cuanto a la transposición de grandes vasos, se entiende perfectamente que el defecto está en que tu aorta, que normalmente sale ¿de dónde? Del ventrículo izquierdo, va a salir en este caso del ventrículo derecho, ¿no? Y tu arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho va a salir de tu ventrículo izquierdo. Entonces, imagínense, ¿no? ¿En dónde es la presión más alta? ¿En derecho o izquierdo? Y de ahí está saliendo tu arteria pulmonar. ¿Y la arteria pulmonar hacia dónde va? Hacia los pulmones. Entonces va a ser un hiperflujo o un hipoflujo. Recontra hiperflujo, ¿no es cierto? Porque el ventrículo del lado izquierdo es el que va a tener más presión, ¿ya? La prevalencia va a ser de 5 a 7% de todas las cardiopatías congénitas. Es más habitual en niños que en niñas en una relación de 3 a 1 y la prevalencia es de 2 a 5 por cada 100 nacidos. ¿Ya? En cuanto a la fisiopatología, lo que hemos mencionado, ¿ya? Es la salida anómala, ¿no? De las grandes arterias. Entonces, ¿en qué va a repercutir esto? En que si no tiene chance que va a compensar este traspaso de las grandes arterias, puede ser una cardiopatía crítica y fatal en las primeras horas de vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a salvar a este paciente? El CIA, el PSA y el CIB. Entonces, nosotros, ¿sobre cuál podemos incidir de manera médica? Sobre el PSA. ¿Con qué medicamento? Con prostaglandinos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que hay antecedentes de cianosis desde el nacimiento. Podría haber, si tiene chance este paciente, todos los que hemos mencionado, puede llegar a unos años de vida en los que se va a manifestar como antecedente cianosis, ¿no es cierto? Van a aparecer los signos de insuficiencia cardíaca con disnea, dificultades de la alimentación durante el periodo neonatal. En la exploración física lo que vamos a ver es cianosis moderada grave, taquimia, pero no va a haber tiraje, a menos que se produzca insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Los otros en los lactantes van a estar relacionados a la presencia y al tamaño del CIB. Si hay CIB, va a soplar. Si no hay CIB, muy poco probable que vayas a encontrar ese signo. Y la insuficiencia cardíaca se va a desarrollar con hepatomegalia, disnea, ¿no? Como conocemos a la insuficiencia cardíaca. Dentro de las pruebas del laboratorio vamos a ver, por ejemplo, una hipoxia intensa, ¿no? Habitualmente con acidosis, y la hipoxemia no va a responder a la inhalación de oxígeno. Es por eso que en este caso nos puede ayudar mucho el test de hiperoxia, ¿no? ¿Vamos a tener una respuesta favorable? No, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. En cuanto a la radiografía de tórax como medio diagnóstico, lo que vamos a observar nosotros es la presencia de una cardiomegalia con aumento de la vascularización pulmonar justamente por ser un hiperflujo. La característica de la forma del corazón va a ser en forma de huevo. Y la radiografía que ven acá pues es un hiperflujo por lo que se ha mencionado. ¿De acuerdo? Historia natural. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Vamos a ver, ¿no?, que si un paciente tiene un tabique interventricular íntegro, va a constituir el grupo de mayor gravedad, porque no va a haber mezcla sanguínea, va a ser circulaciones cerradas, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Y el CIB, así como puede ayudar a que este paciente sobreviva, más adelante puede desarrollar complicaciones, en este caso un CI, pero una insuficiencia cardíaca y posteriormente con una vasculopatía pulmonar obstructiva, ¿no? En un momento nos va a ayudar a la supervivencia, pero más adelante nos va a dar complicaciones. ¿Ya? El ductus arterioso también, ¿no? Si es significativo, va a ser las manifestaciones muy similares a las del CIB, ¿no? Con ICC y posteriormente con vasculopatía obstructiva, síndrome de Eisenmenger, ¿ya? El tratamiento médico va a estar adelante, ¿no? Prostaglandinos. ¿Qué vamos a hacer con ello? Vamos a mantener el ductus arterioso permeable para que haya intercambio, ¿no? Oxígeno podemos administrar, no con la finalidad de que te suba tu saturación. Entonces, ¿qué va a hacer el oxígeno? Va a disminuir la resistencia vascular del pulmonar y esto va a aumentar el flujo sanguíneo a este nivel, ¿no? Y por ende también aumento en la saturación de oxígeno.
el procedimiento de Raski. Entonces es una cetostomía interauricular con balón. Entonces con esto, ¿qué vamos a lograr? Que haya un nuevo shunt que nos vaya a compensar a este paciente mientras estemos pasando en la intervención quirúrgica más adelante, ¿no? Y por supuesto tratar la insuficiencia cardíaca si es que se está manifestando. El tratamiento quirúrgico en este caso va a ser pues llevar las grandes arterias a donde corresponde. ¿Bien? A este tratamiento se le conoce como operación de intercambio arterial. Pregunta, chicos. ¿Cuánto debe saturar una cardiopatía cianótica? Normalmente. ¿Cuánto? 88. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuál sería la propuesta en todo caso para tener una idea de cuando yo intervengo a un paciente no debería llegar al objetivo de hacer cardiopatía cianótica? O sea, nunca va a normalizar y es más, está peligroso que normalice. Pero en este caso, si ya no es un objetivo como manejamos, 87 para arriba, en altura, las cianóticas, ¿cuánto debería saturar para yo decir ya, acá está más o menos compensado el paciente? Claro. Hay que recordar que el tema del ductus arterioso está muy relacionado a la cantidad de oxígeno que tú le aportas, ¿no? Si le das en exceso oxígeno, ese ductus se puede cerrar. Las cardiopatías cianóticas, en este caso, hablando de la transposición de grandes vasos, no deberían saturar, o deberían saturar entre 75 y 85 comunitas. Apúntenlo, por favor. Tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Si tú le das más oxígeno, no te vas a librar. Si llegas a 100, vas a tener el riesgo de que tu ductus se vaya a cerrar por ese motivo. Siempre preguntar, ¿ya, chicos? Siempre preguntar, ¿ya? Y finalmente, tetralogía de Fallot. La prevalencia de la tetralogía de Fallot es de 5 a 10% de todas las cardiopatías. Es la cardiopatía cianótica más frecuente, como hemos mencionado en un inicio. En cuanto a la anatomía, vamos a ver que se encuentran 4 defectos principales en esta cardiopatía. El CIB, comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, que va a ser infundibular. Podemos observar acá, ¿no?, que la válvula pulmonar está aquí y la estenosis está por debajo de ella. Entonces es una subinfundibular. ¿Qué más vamos a ver? Una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, esto se puede deducir, ¿no? Si nosotros tenemos una estenosis pulmonar más un flujo de izquierda a derecha, por ende tu ventrículo derecho va a crecer, ¿no? Por eso tenemos un hipertrofia del ventrículo derecho. Y finalmente un cabalgamiento de la aorta. Y como lo vemos representado en este gráfico, ¿no? La aorta no está saliendo propiamente del ventrículo del lado izquierdo, sino que está compartiendo salida en el intermedio entre ambos ventrículos, ¿no? A ello se le conoce como cabalgamiento. Entonces, ¿cuál de estas cardiopatías o defectos, en todo caso, nos dirían cuál es el pronóstico de este paciente, o nos manifestaría gravedad en este paciente? ¿Cuál queremos? No necesariamente. La estenosis pulmonar, ¿no? Si no llega sangre a tus pulmones a través de la arteria pulmonar debido a la estenosis pulmonar, ¿cómo va a oxigenar? ¿No es cierto? Y justamente, bueno, vamos a ver más adelante, acá. Por eso existe el Fallot rosado. ¿Qué es el Fallot rosado? Cuando el shunt todavía está de izquierda a derecha, ¿no? Cuando la estenosis pulmonar todavía no está comprometida en su totalidad. Pero al pasar el tiempo, por lo que hemos mencionado lo mismo en Eisenmenger, esta estenosis pulmonar se va a ir incrementando en tamaño. Entonces, en algún momento va a ser clásico, va a haber una mezcla, pero finalmente en aquellos que son mayores de 1 año, el flujo se va a invertir porque la estenosis pulmonar se va a agravar. Entonces, si el flujo se ha invertido, ¿qué manifestación clínica nos va a dar? Cianosis, porque no va a haber mezcla de sangre, ¿no? Tu shunt se va a convertir en uno de derecha a izquierda, que inicialmente fue de izquierda a derecha. ¿Se entiende? Las manifestaciones clínicas, podemos escuchar un soplo cardíaco. ¿Debido a qué escuchamos el soplo cardíaco? ¿A qué defecto?
cianosis al nacer o poco después, de acuerdo al grado de estenosis que vaya a presentar tu tetralogía del Fallot. Disnea, posición de cuclillas o posición o episodios hipóxicos se van a desarrollar más tarde, ¿no? En los lactantes. La tetralogía de Fallot no cianótica, la rosada, puede ser asintomática y mostrar solamente signos de ICC debido al defecto de la CIB. En cuanto a la exploración física, la cianosis, taquimia, acropatias que ya hemos visto en los lactantes mayores y en los niños, ¿no? Debido al estado de hipoxia que va a estar viviendo este paciente, ¿no? Se va a manifestar de esa manera. Los soplos históricos van a ser prolongados, intensos, en intensidades de 3 a 5 sobre 6, en la zona media superior del borde esternal izquierdo, y va a ser resultante del defecto CIB. ¿Cómo va a ser en este caso la radiografía de tórax de este paciente con tetralogía de Fallot? ¿Va a ser un hiperflujo o un hipoflujo? ¿Por qué va a ser hipoflujo? Por estenosis pulmonar. No va a haber circulación hasta los pulmones. Justamente por ello vamos a ver los espacios intercostales, radio, lúcidos, negros, ¿no? Ya. ¿Qué más vamos a ver? Como no va a haber flujo hacia la arteria pulmonar, se va a manifestar con el botón que hemos visto al inicio, ¿recuerdan? Entonces mira, no hay ausencia acá de ese botón de la arteria pulmonar. Y por ende nos va a dar una silueta en forma de zapatos suizo o bota, ¿no es cierto? Justamente por ello que ustedes me han mencionado. No tenemos circulación, no tenemos manifestación del botón de la arteria pulmonar, lo que va a ser pues esta forma, ¿no? Dentro de la historia natural vamos a tener la cianosis, se va a intensificar más cuando la estenosis pulmonar empeora, lógicamente, ¿no es cierto? Justamente por eso de rosado va a pasar hasta la forma clásica. Pueden desarrollar episodios hipóxicos, puede haber retraso en el crecimiento si la cianosis es intensa, ¿no? Entonces vamos a ver historia de cianosis según lo que nos vaya a contar pues, el familiar que trae el paciente. En los lactantes que están entre los 2 o 4 meses de edad, vamos a ver taquimia, irritabilidad, llanto prolongado, cianosis y disminución de la intensidad del soplo. Todo esto se puede desencadenar cuando el paciente se está alimentando o está defecando. A esto se le conoce como crisis hipóxica, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos pacientes? Porque muchas veces puede ser tan grave que puede causar convulsiones, ACV y muerte. Vamos a tratar los episodios de hipoxia. ¿De qué manera? Vamos a adoptar una postura genopectoral, podemos administrar oxígeno, ¿para qué? Para disminuir la resistencia pulmonar, ¿no es cierto? Vamos a administrar medicamentos como morfina o propanolol. ¿Ya? Entonces, son medidas que nosotros podemos adoptar si estamos frente a una cardiopatía que está manifestando una crisis hipóxica. El tratamiento médico se va a dar con ¿qué más? Podemos usar propanolol, podemos hacer una dilatación con un balón, ¿no? Del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, esa estenosis de la arteria pulmonar lo podemos dilatar, ¿cierto? Y se deben detectar y tratar los estados de ferropenia relativa. En el tratamiento quirúrgico, lo que vamos a hacer, ¿no? Si tenemos una estenosis a nivel pulmonar, vamos a hacer se va a hacer una comunicación, ¿no? Entre la subclavia y la arteria pulmonar, ¿no? De esta manera podemos nosotros hacer un intercambio de sangre, por decirlo así, y podemos tener a nuestro paciente estable por un tiempo hasta que se realice la cirugía correctora, ¿no? Que se va a dar entre el tercero y sexto mes de edad para reparar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? A todos sus niveles. El seguimiento por pediatría, si el lactante tiene una fístula pulmonar, se va a hacer el procedimiento de galactausin, se va a dar antiagregantes plaquetarios, aspirina por ejemplo, y tenemos que hacer un control estrecho de los lactantes con cianosis en el riesgo de presentar una crisis hipóxica. Bueno chicos, hemos concluido. Esta es la bibliografía donde se han extraído las láminas. Hemos colocado el curso multimedia también que seguramente lo han visto. Estamos hablando sobre los soplos y la circulación fetal, que lo hemos desarrollado también. Eso es todo, muchas gracias.
a desarrollar un quiz de preguntas en la que me van a demostrar ustedes lo que han